No una, varias balaceras con víctimas fatales, con varios heridos, por cierto, en esa comuna que se han dado en las últimas horas. Ya veíamos y escuchamos hace poco rato al presidente de la República, Sebastián Piñera, en lanzar y firmar este proyecto de ley que busca ir en contra del crimen organizado. Queremos hablar de estos temas con la doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Lucía Damer, a quien ya tenemos de manera remota. Hola Lucía, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá en Semana 24. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Lucía. Quiero partir preguntando, no sé si pudiste escuchar algo de lo que dijo hace poco rato el presidente de la República en este proyecto que firma, busca básicamente ir a luchar contra el crimen organizado y hacer frente un poco a una situación que parece, Lucía, y tú me puedes corregir si me equivoco, que se está haciendo más común de lo que pensábamos mucho. Esto de las balaceras, de ajuste de cuentas, de ganar territorio. Partamos por ahí, si te parece. Sí, a ver, lo primero es decir que esto es bastante común. 2,3 millones de chilenos sienten balaceras casi todo el tiempo o todo el tiempo desde sus casas, según la encuesta del 2018. Los porcentajes suben al 80% de los vecinos en algunos barrios o en algunas comunas de la zona sur de Santiago, y no solamente en Santiago. Entonces, estamos frente a la presencia de situaciones que demuestran la presencia de algunos grupos, si tú quieres, vinculados a mercados ilegales. Y lamentablemente esa presencia no es ajena a la presencia del Estado o a la ausencia del Estado. Yo creo que en muchos casos uno dice no hay Estado, y la verdad es que a veces hay Estado y el Estado mira para el costado, o el Estado a veces colabora, ¿cierto?, para que estas cosas ocurran. Entonces, la solución de una ley anticrimen organizado, bueno, es un titular, pero lo que necesitamos acá son políticas públicas que se pueden realizar, porque tenemos presupuestos, porque tenemos policías con buena capacidad, con mucho dinero de inversión, y acá la solución no es necesariamente un dron o una capacidad hipertecnologizada. Lo que necesitamos son mucho más controles en los puertos, mucho más controles en las aduanas, muchísimo más controles de las armas legales que se están vendiendo, de las municiones, y por supuesto empezar a mirar el crimen organizado efectivamente como un mercado que además, y esto es súper importante, lava su dinero. No es un mercado de gente que tiene el dinero escondida debajo del colchón o metida debajo de un árbol, lo lava, y por ende es muy necesario empezar a mirar ese espacio gris donde el crimen organizado aprovecha para ganar licitaciones, comprar vehículos, generar, digamos, pequeños o medianos negocios, en algunos casos grandes negocios, porque por ahí es donde uno puede efectivamente enfrentarlos. Lucía, tú decías, bueno, esto no es algo común, pero fuimos testigos lo que pasó en Maipú de una demostración de fuerza de aquellas, ¿no? A propósito de Sí. la balacera y las otras cosas que vimos. Yo quería preguntarte, ¿quién está detrás de esto? Y si tú lo calificas eso como crimen organizado. A ver, lo primero es decir que efectivamente este es un hecho inédito. Inédito porque acá detrás hay por lo menos tres elementos. Uno, como tú muy bien decías, hay una demostración de fuerza. Esta demostración de fuerza se hace al grupo contrincante y también al Estado. Porque esta gente que se dio cuenta o pensó que no iba a pasar nada, que le da lo mismo salir, mostrar la patente del vehículo, sabían que tarde o temprano iban a llegar por ellos, y por ende hay que tener mucho cuidado a quienes tomen detenidos, porque puede ser la parte más débil de la cadena. Lo segundo es que el porte de armas está masificado, y ya no estamos hablando de armas pequeñas, sino estamos hablando de armas grandes, con lo cual el negocio de las armas no es un negocio tangencial, sino es parte integral del crimen organizado. Y lo tercero es que las organizaciones criminales resuelven sus problemas a balazos. Por eso es que América Latina tiene un porcentaje altísimo de los homicidios del mundo, porque tiene mucha criminalidad organizada desestabilizada, llamémoslo, sin equilibrio del mercado. Esto es como la venta de cualquier cosa. Estos son mercados que se equilibran o se desequilibran. Y lo que hemos visto en Maipú pareciera que es muestra de este desequilibrio que ha traído mucho la pandemia en la lucha por territorios y por mercados. Pareciera, pero creo que es necesario tener también los resultados de la investigación judicial, los resultados de las pericias, para no también tirarnos con ideas que al final del día pueden no tener resultado. No hay que olvidarse que en muchos casos en la criminalidad organizada o los grupos criminales que tienen acceso a armas terminan con hechos de violencia armada por situaciones mucho más pedestres. Lo que pasa es que al tener armas
cuando te peleas con el vecino vas y lo matas. Cuando estás en un partido de fútbol y estás alcoholizado, vas y matas al vecino. Eso es lo que uno ve por todos lados en Centroamérica y en América Latina. Entonces acá necesitamos tener mucho más claridad y tener cuidado con decir que estos son rápidamente ajustes de cuentas, porque creo que por lo pronto la mayoría de nosotros no sabemos. Deja colgarme de algo que dijiste hace poquito rato, Lucía, para seguir avanzando en esto. A ver, me pasa que estos grupos son organizados, son estructuras, como tú decías muy bien, pero además debe ser muy complejo tratar de combatirlo ahora en época de pandemia, porque me da la impresión, y aquí me puedes ayudar o no, a que pasan a ser como sostenedores, ¿no? Pasan a ser prestadores de esa gente que en época de pandemia, en situación de, comillas, vaca flaca de manera económica, necesita recursos y ellos pasan a ser como los sostenedores. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo se evita eso? Bueno, lo primero es tener un Estado fuerte, ¿cierto? Porque cuando uno necesita un sostenedor es porque no tiene un programa de protección social que te ayude a salir adelante. Cuando uno necesita a alguien que te preste plata para poner tu puesto en la feria, es porque nadie se preocupó de que ese feriante iba a quedar en el aire en estas circunstancias. Pero no solo eso, una de las cosas más interesantes que uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, o lo que ha pasado en algunos otros países europeos, es que se han generado fuerzas de tarea muy importantes para asegurar que el mundo de la criminalidad organizada no termine comprando todos los hoteles que están quedando varados, todas las tiendas que están quedando en quiebra, todas las pymes y MIPYMES que están, digamos, cerrando, porque esa es la mejor fórmula para lavar el dinero. Y por ahí necesitamos aprender, pero también necesitamos reconocer que en general, las organizaciones criminales en Chile y en todos lados, cuando prestan dinero, cuando dan dinero, no lo dan a cambio de nada. Lo dan a cambio generalmente de algún tipo de apoyo posterior, ya sea por una generación de un espacio de lealtad territorial o por miedo territorial. Entonces también hay que reconocer que la ciudadanía que está en estos territorios, que no trabajan para el narco, ni son narcotraficantes, ni están en el crimen organizado, terminan siendo extorsionados por préstamos que terminan generándoles, digamos, un modo de vida, un cambio de vida completo. Entonces, acá el llamado es a capacidad operativa, policial, investigativa para lidiar con el dinero y las organizaciones, pero también políticas sociales para evitar los enormes abandonos escolares, los problemas de salud mental, los problemas de consumo problemático de drogas. No estaríamos hablando de organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas si no tuviéramos el problema que tenemos de consumidores problemáticos. Y nos tenemos que hacer cargo de eso también. No vi la ley sobre eso, no vi el aumento de la cantidad de cobertura. Si uno va a los sectores populares, uno sabe que las asociaciones de padres de hijos angustiados, como les llaman a los jóvenes con consumo problemático, saben que sus hijos no van a terminar bien, porque el Estado no tiene nada que ofrecerles. Acá, si uno tiene un hijo con problemas de consumo, problemático de drogas, solo se salvan los ricos, solo. Y ese es un problema porque ese es parte del terreno fértil para este tipo de organizaciones que necesitan la demanda. En esa materia se está al debe, seguro. Lucía, entiendo que venía un dato el otro día en el Mercurio que decía que casi el 60% de los homicidios ocurridos este año acá en nuestro país fueron en la vía pública y la mayor parte de ellos además con armas de fuego. ¿Es tan fácil en Chile conseguir un arma de fuego y es tan fácil en Chile conseguir un arma de fuego de grueso calibre como los que hemos visto en los últimos días y sin dejar de lado las municiones también? Sí, el Mercurio siempre tiene muchos datos policiales de primicias, es muy interesante eso. Nosotros todavía no los logramos tener, pero deben de ser ciertos. Efectivamente, conseguir armas pareciera que es muy fácil. Algunos datos de los territorios que han relevado algunos investigadores muestran que el periodo de tiempo de entrar a una organización criminal y tener acceso a armas se ha cortado mucho, con lo cual ya no solamente las organizaciones criminales de corte narcotraficante o de corte, no sé, trata de personas tienen acceso a armas, sino también hay un acceso bastante más generalizado a los delincuentes en general. Y eso trae muchos problemas. ¿De dónde salen esas armas? Es la gran pregunta, ¿cierto? Porque las armas efectivamente no se autogeneran. Ya no estamos hablando de armas hechizas, sino estamos hablando de armas de verdad. Y eso viene o de la legalización, de la ilegalización de armas legales, armas que fueron inscritas y fueron robadas, de algunos negocios grises que puede haber en el mundo legal de las armas y las municiones, y efectivamente de algún nivel de ingreso de armas del extranjero que pueden pasar, digamos, en formatos de contrabando, etcétera. Acá necesitamos hacer
frente a este fenómeno de raíz, y eso significa limitar al máximo la venta de municiones y limitar al máximo la venta de armas. No han sido pocos los programas de investigación, de hecho en 24 horas se han hecho varios programas de investigación que muestran que ir a comprar un arma, uno supuestamente requiere varios requisitos, pero a la hora de la hora uno puede saltarse los requisitos con alguna facilidad. Y lo más difícil y lo más peligroso hoy día es tener un arma en la casa, porque entonces cuando te entran a robar te sacan el arma. Ahí hay que tener un cuidado. Siendo eso cierto, creo que la gran mayoría de las armas no vienen del robo de casa, sino deben de venir de algún tipo de canal de ingreso de drogas que hasta ahora no se ha evidenciado con mucho detalle. Quiero quedarme con ese concepto, ingreso de droga. Lucía, ¿en qué momento dejamos de ser un país que daba la impresión que era solamente de paso para la droga y llegó a establecerse acá? ¿Cuándo ocurrió eso y bajo qué circunstancias? Mira, ocurrió cuando no nos dimos cuenta que somos un país que tenemos un problema serio de adicción. Adicción a recetas médicas, adicción al alcohol, y de ahí hemos saltado rápidamente al consumo de todo tipo de drogas. Ahora siendo principalmente la mayor preocupación las drogas químicas, ¿no? Pero la cocaína y la marihuana sin duda. Y eso ha generado un mercado muy poderoso, ¿no? Acá no es al revés, no es que la oferta genera la demanda. Acá hay una demanda importante y esa demanda junto con, y esto a nivel de hipótesis, porque hay poca información, pero es imposible pensar que tenemos armas, que tenemos migrantes traficados, que tenemos trata y que tenemos el nivel de drogas que tenemos y no hay corrupción institucional. O sea, por algún lado esto está entrando al país y eso tiene que ver con capacidades de interdicción marítima, tiene que ver con mucho más cuidado, digamos, en aquellos lugares donde puede entrar droga, principalmente, y armas. Hoy día eso es muy marítimo, es mucho menos terrestre, pero también de control terrestre de las fronteras. Entonces, ese es el panorama que permitió que Chile se convierta en un país mucho más de consumo, pero eso no es de los últimos 5 años, eso es de las últimas 2 décadas, donde crecientemente vimos, cuando hacíamos los estudios de cuántos territorios había con presencia de narcotraficantes, pasamos de 12 territorios, 12 barrios, hasta 80 barrios. Y este gobierno inició un programa en Compromiso País que era para enfrentar las balaceras en algunos barrios. Yo me pregunto qué habrá pasado con eso. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Mucho más que el tema legal, que bueno, sin duda se requieren algunos cambios, yo diría cambios mucho más profundos, pero también necesitamos políticas públicas. Estos no son territorios que optaron por vivir como jamón del sándwich entre el Estado y el crimen organizado. Estos son territorios que fueron abandonados inicialmente. Déjame ir a lo legal porque encuentro que es importante también, como así las políticas públicas de las cuales tú hablas, Lucía. Y hemos conversado acá en el canal tantas veces a propósito de este tema y recurrimos a ti para que nos dé la experiencia de tu conocimiento y saber más o menos por dónde hay que tratar de enfrentar esta situación. Pero quería preguntarte a propósito de un documento que también ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría General de la Presidencia, que son 11 los proyectos de ley que tienen que ver con seguridad que están ahí, descansando en el gobierno, algunos tienen urgencia, otras no. Sumamos también lo que acaba de anunciar el presidente de la República, Sebastián Piñera, con este proyecto para ir en contra del crimen organizado. ¿Tú tienes la respuesta, Lucía, para tratar de entender o explicarle a quienes nos ven a esta hora de por qué no se legisla respecto a eso? ¿Por qué demora tanto una legislación en ese camino, en ese sentido? Bueno, porque no hay una política criminal, porque lo que hay es una serie de propuestas parche que van parchando algunas cosas y van solucionando algunas, pero también hay algunas propuestas de ley que son muy malas. Y nosotros en varias ocasiones hemos sido invitados al Senado y a la Cámara de Diputados a comentar, por ejemplo, la propuesta de ley de investigación preferente de las policías, que es una mala propuesta, que es una propuesta que además, como bien dice el gobierno, pasar una ley de seguridad es muy difícil, porque hay muchos intereses alrededor. Entonces, lo peor que uno puede hacer es pasar una mala ley, porque después está la sensación de que ya se pasaron las leyes y se hicieron los cambios. Acá lo que necesitamos, y lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, es una reforma del sector interior, donde se reforme desde el ministerio el accionar de las policías, ¿cierto? Y la mirada general sobre la seguridad. En ese marco uno puede meter propuestas de ley que vayan hacia allá. Pero cuando uno, por ejemplo, hoy día tiene que las policías y las Fuerzas Armadas tienen sus propios listados de armas,
con sus propios niveles de huellas balísticas, etcétera. Y uno dice, y empiezan a aparecer casos puntuales, pero algunos casos donde se encuentran algunos funcionarios públicos vinculados a las policías que venden las armas o que están en el tráfico de armas, uno dice, bueno, no podemos avanzar sin efectivamente tener una institucionalidad dentro del gobierno civil que se fije qué está pasando con las armas que compra el Estado, dónde están esas armas, dónde tienen las armas los miembros de las instituciones policiales, de las Fuerzas Armadas. Solo para darte un ejemplo. Entonces, estamos en nuestro mayor problema es que estamos justo entrando en el peor periodo de la creatividad política, que es el periodo de las elecciones, donde la seguridad se convierte como en el momento del ofertón. Y tenemos que tener cuidado porque es peor tener malas leyes aprobadas, creyendo que eso soluciona todo, que estar en la discusión inicial. Yo creo que acá necesitamos una discusión mucho más seria. Es verdad que el crimen organizado está en los territorios, es verdad. Es verdad que algunos alcaldes, como la alcaldesa de La Pintana, bueno, el mismo ministro del Interior, cuando era el alcalde de Estación Central, han propuesto programas integrales para enfrentar el crimen organizado. Sí. ¿Se los ha financiado? No. Entonces, creo que tenemos que dejar de mirar para el costado y hacernos cargo que la criminalidad organizada en toda su dimensión va a estar presente en nuestros países y que los próximos meses, post-COVID, por lo pronto los próximos 2 años van a ser años muy difíciles. Y por ende yo esperaría que el gobierno, al lado de sus propuestas de ley, también proponga, digamos, efectivamente qué vamos a hacer con algunos territorios. No tanto en temas policiales, sino en la otra mirada. Toda la razón. Lucía Damer, doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Como siempre, 1.000.000 de gracias para esta conversación, Lucía, que, por cierto, todavía nos queda mucho camino que recorrer, así que te agradezco haber estado en Semana 24. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes, que te vaya muy bien. Chao, chao. Igualmente.